Saludos y buenas noches. Ya estamos por acá. Bueno, seguimos tratando de arrancar en el 2026. Hay en realidad áreas de la agenda nacional que han marcado un rumbo bastante delicado al cierre del 2025, como por ejemplo el tema de los servicios públicos, salud y educación, por ejemplo. Áreas sociales que son claves. Por ejemplo, el tema económico, lo de las pensiones, la deuda, el rumbo de la economía. Al final se hablaba de un crecimiento del 4%, pero las señales siguen dejando mucha duda. La situación económica de la familia salvadoreña sigue mostrando amplias fragilidades y muy profundas, cada vez más evidentes, muy expuestas, hasta el punto en que muchos han pronosticado que, por ejemplo, el tema agrícola va a sufrir una crisis tremenda en el 2026. Entonces nos hacemos una pregunta: ¿será que el tema económico se convierte en el talón de Aquiles de este régimen de Bukele, del clan Bukele? Es la economía de la familia salvadoreña, la economía de los hogares, uno de los temas que puede fracturar todo ese entorno de popularidad y derrotar a la millonaria propaganda que se mueve para generarle apoyo y likes a este régimen. Habrá que ver si esto en realidad logra provocar esos niveles de descontento. Por hoy, el año ha cerrado con una situación muy crítica en el centro histórico, vendedores ambulantes confrontados con agentes municipales, despidos masivos, una situación en el plano económico que no genera luces positivas. El tal milagro económico ni se asomó y más bien quizás le llegó a algunos sectores de muy íntima confianza al clan Bukele, pero en el resto de la población la situación económica sigue siendo una amenaza. Hoy vamos a tratar de abordar en gran medida esta agenda y tratar de respondernos. ¿Es el tema económico el talón de Aquiles del régimen Bukele? Y por supuesto vamos a hacer un vistazo bastante general de lo que ha sucedido en el transcurso de este día, desde las 2 de la mañana más o menos hora de Venezuela, que se generó una operación militar para derrocar, digamos, ¿verdad?, al presidente de Venezuela, a Maduro, altamente cuestionado por un régimen que ha sido señalado de una serie de debilidades, fragilidades e irregularidades políticas. Pero Trump decide tomar la justicia por su mano, se mete militarmente en un operativo, en una operación fuertemente armada a Venezuela, violando todos los marcos de soberanía del país. Algunos le llaman secuestro, otros le llaman captura de Maduro y su esposa. Hoy en la tarde aparecen imágenes de que era trasladado ya a Estados Unidos, fuertemente custodiado, esposado, y hay ya una lista de cargos que le están siendo señalados y por los cuales, digamos, esta operación política piensa procesar. ¿Cómo queda Venezuela? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay detrás de estos movimientos? Algunas generalidades sobre el tema. Así que va a estar interesante la plática. Vamos a tratar de aprovecharla al máximo. Y quiero darle la bienvenida a nuestro invitado esta noche, al economista, y ustedes lo conocen como afectado del caso COSAVI, de la digamos, estafa millonaria del caso COSAVI, a Juan José Ortiz, que está con nosotros. Juan José, buenas noches, un enorme gusto, gracias por hacer espacio. Es el primer programa que hacemos ya con invitados en el Barcito en el 2026, así que contigo arrancamos. Bienvenido, Juan José. Buenas noches, Franklin. Feliz año nuevo, porque no pudimos cerrar, ¿verdad?, para podernos saludar
Bueno, deseándole éxito siempre a tu programa, ¿verdad? Gracias por invitarnos. Y bueno, pues el saludo a las personas que nos sintonizan a esta hora en el vasito. Bueno, Juan José, vamos a aprovechar rápido. Esta mañana, digamos, nomás nos despertamos, ya estaba en realidad una operación en medios de lo que estaba sucediendo en Venezuela. Fue como cantado, ¿verdad? Esto ya más o menos lo habían advertido, sin embargo, muchos, el gran debate era, ¿va a pasar? ¿No va a pasar? Es nada más, ¿cómo se llama? Bulla, es ruido, pero al final de cuentas sucedió de la manera que lo conocimos y hoy 3 de enero, 8:15 acá en El Salvador, Maduro está básicamente depositado en un centro, digamos, de reclusión en Estados Unidos, junto a su esposa, como parte de esta operación militar de intervención que Donald Trump y el aparato, digamos, del ejército ejecutó en Venezuela. ¿Cómo lees esto así de manera, digamos, muy amplia para que la gente pueda entender lo que hay detrás de esta operación? Y se puede, no sé cómo lo ves tú, ¿es condenable o es aceptable? Todavía hay que analizarlo. ¿Cómo lo estás viendo, Juan José? Bueno, mira, Franklin, es importante decir que cerramos 2025 y comenzamos 2026 con una situación bien abrupta a nivel nacional y a nivel internacional, ¿verdad? A nivel nacional cerramos pues con un operativo, ¿verdad? Cerca del mercado Zurita por parte del alcalde de San Salvador, que terminó en un conato de violencia. Y abrimos 2025 con dos noticias, ¿verdad? El deseo del gobierno salvadoreño de extraditar a un periodista salvadoreño que fue capturado en Sevilla el día de ayer. Y quizás la noticia del momento, que es a nivel global, ¿verdad? Que es la sustracción y captura, ¿verdad? Del gobernante de Venezuela por parte de los Estados Unidos. Mira, muy rápidamente, pues, porque no han pasado ni 24 horas, es muy intrépido construir valoraciones, ¿verdad? Va a haber que estarle dando seguimiento a lo que está pasando en Venezuela. Yo voy a tratar de darte mi opinión, que no necesariamente es la verdad absoluta. Es una hipótesis de tantas que probablemente van a surgir durante toda esta semana de lo que ha pasado en Venezuela. Y ya será el tiempo, ¿verdad? Y los acontecimientos y los hechos concretos los que van a ir definiendo qué es lo que probablemente ha pasado en Venezuela. Mira, mi postura es la siguiente, ¿verdad? Yo creo que aquí es importante hacer algún contexto histórico para entender por qué Estados Unidos hace este tipo de lamentables actos que definitivamente son condenables, al margen de quién ha sido la persona que ha tenido que recibir el impacto este día. Pudo haber sido cualquier presidente de América Latina. Yo creo que aquí es importante recordarle a quienes nos sintonizan, Franklin, que Estados Unidos hoy hizo un relanzamiento de lo que en 1823 se llamó la doctrina Monroe. La doctrina Monroe fue pues lanzada, ¿verdad? En 1823 por el presidente James Monroe. Y en concreto la doctrina Monroe tiene una frase muy célebre: América para los americanos. Han tenido que pasar más de 200 años para ver cómo los Estados Unidos han manipulado esta frase y han utilizado la doctrina Monroe para transformarla de América para los americanos en América para los norteamericanos y en América para los Estados Unidos. Este día, pues el gobierno de los Estados Unidos le ha informado al mundo el relanzamiento de la doctrina Monroe. América solo es para los norteamericanos. Y mira, esto tiene una explicación, ¿verdad? Porque como te digo, la doctrina Monroe fue promulgada en 1823. Fíjate que aquí es importante también recordar que cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, los aliados llegaron al convencimiento de la necesidad de crear instituciones que garantizaran la estabilidad global.
Sin embargo, ¿verdad? A pesar de que había un consenso para crear, por ejemplo, las Naciones Unidas, como el gran ente rector que sirviera de árbitro para garantizar la estabilidad en el mundo y atender situaciones como las que han pasado hoy en Venezuela, los Estados Unidos fueron el gran ganador de la Segunda Guerra y eso les permitió convencer a los aliados de la necesidad de construir instituciones globales, pero al servicio de los Estados Unidos. Así como han aparecido desde 1950 las Naciones Unidas, la OEA, la OTAN, la Reserva Federal, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Todas estas instituciones, Franklin, en un primer momento, se crearon precisamente para eso, para garantizar la estabilidad social, política y económica en el mundo. Lamentablemente, pues a más de 75 años de creación de estas instituciones, los Estados Unidos han manipulado, han presionado y le han torcido el brazo a estas instituciones para atender las necesidades de los Estados Unidos. ¿Qué quiero decirte con esto, Franklin? Que lo que hemos visto hoy en Venezuela, quizás voy a comenzar con la conclusión de lo que yo veo hasta ahorita, ¿verdad? Creo que lo que ha pasado en Venezuela ahora es la crisis de legitimidad, de representatividad de estas instancias globales que tenían por objeto mantener la estabilidad en el mundo. Y eso ha obligado a las grandes potencias económicas, llámese Rusia, China y Estados Unidos, a establecer un pacto político, no firmado ni declarado públicamente, pero al final pacto político, donde rusos, chinos y norteamericanos definen la recomposición de la agenda global, de la agenda geopolítica y de la agenda económica en el mundo, precisamente como resultado de la crisis de legitimidad de instancias como Naciones Unidas, la OEA, la OTAN, la Unión Europea y el Banco Mundial y otras que ya te mencioné. Ahora, mira, Franklin, yo en otros programas te he hablado, cuando hemos hablado del reseteo de la economía mundial, probablemente muchas de las personas que nos sintonizan han de haber dicho, este Juan José toma café perico, por lo locura viene a hablar. El que está de moda. Cuando yo te hablaba del reseteo de la economía mundial y de la reconfiguración de la geopolítica económica en el mundo, yo te decía que los rusos, los chinos y los gringos son aliados en algunos casos, en algunos temas. El problema para los salvadoreños ha sido que vemos mucho Rocky y mucho Rambo. Y entonces en Rocky y en Rambo siempre vemos que los rusos y los gringos van a ser enemigos por los siglos de los siglos. Ajá. Sería realmente ingenuo políticamente, Franklin, creer que los Estados Unidos tomaron la decisión de intervenir Venezuela este día sin el conocimiento del gobierno chino y el gobierno ruso. No estoy diciendo que estén de acuerdo, pero digamos que el acuerdo político era que las tres superpotencias no iban a atacar o no iban a intervenir un país sin informarle a las otras dos potencias lo que se piensa hacer. Y esto tiene una explicación, Franklin. A menos de 24 horas, pues la posición de los chinos y de los rusos todavía, digamos, no es tan contundente. Los comunicados han ido en función de exigirle al gobierno de los Estados Unidos preservar la integridad física de Nicolás Maduro. Sí, son benditos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Franklin? Que sería ingenuo en la geopolítica creer que los Estados Unidos tomaron esta decisión sin haberle hecho del conocimiento a los rusos y a los chinos, ¿verdad? De esta maniobra que lamentablemente han hecho los Estados Unidos este día en Venezuela. Y es que han habido señales, Franklin. Por ejemplo, ¿verdad? A mediados del año pasado, de 2025, el gobierno de Brasil, liderado por Lula da Silva, ¿verdad?, fue el principal opositor a que Maduro entrara al grupo de los BRICS. Y 2 semanas atrás de lo que ha sucedido este día en Venezuela, el presidente Lula también ofreció
la mediación para lo que ya se hablaba, pues, de un conflicto que venía escalando entre Venezuela y los Estados Unidos. Entonces, creo que lo que ha pasado en Venezuela también es un tema todavía bastante nublado. Todavía hay elementos ahí que no terminan de cuadrar. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos habla de que no hubo muertos en el operativo. Sin embargo, ya agencias internacionales, particularmente agencias chinas, ya están hablando de cerca de 40 muertos en el operativo militar, ¿verdad? Que se dio este día en Venezuela. Hay cosas un poco extrañas ahí. Cuesta creer que con el nivel de tensión que había entre Venezuela y Estados Unidos, el presidente Maduro no redoblara su seguridad, que un operativo SWAT entrara, ¿verdad?, a sustraer al presidente Maduro sin que hubiera un conato de violencia, sin que hubieran muertos de por medio. O sea, hay una serie de cosas raras, Franklin, que como te digo, no han pasado 24 horas, todavía quedan muchos vacíos, muchas preguntas, muchas interrogantes. Pero mi primera conclusión de esto, Franklin, es que los rusos, los chinos y los gringos han asumido ahora el papel de redefinir la geopolítica en el mundo. Y claro, por ejemplo, ¿verdad? Esto tiene que ver con los recursos estratégicos de las grandes potencias. Los chinos de alguna manera pues se han convertido, ¿verdad?, en la medida que abrieron el bloque de los BRICS, en la segunda potencia económica, a punto de convertirse en la primera. Los rusos pues también, ¿verdad?, después de la Segunda Guerra se convirtieron en una potencia económica. Es decir, hasta antes de la Segunda Guerra, los Estados Unidos eran la única potencia hegemónica en el mundo. Ahora hay 3 y un grupo emergente llamado los BRICS. Y ellos son los que definen la geopolítica en función de los recursos estratégicos que cada una de estas potencias necesita. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, como te digo, no deja de llamar la atención el que los rusos y los chinos no han condenado enérgicamente ni se han tomado acciones beligerantes con lo que ha pasado en Venezuela. Y probablemente, pues, en la medida que hay un acuerdo político no escrito ni declarado oficialmente, esto abre la posibilidad para que los norteamericanos apliquen, como te digo, la política Monroe, ¿verdad?, en el sentido de que la doctrina dice América para los americanos, pero después de 200 años sabemos que es América para los norteamericanos, para los estadounidenses. Probablemente, no lo sé, Franklin, aquí solo queda especular escenarios, por eso te digo, hay que estar pendientes de lo que ha pasado en Venezuela. También hemos visto, ¿verdad?, antes de esta decisión de los Estados Unidos, Donald Trump anunció, ¿verdad?, la posibilidad de retirar el apoyo económico y militar a Ucrania en el pleito que existe entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Probablemente, pues, esto ya es especulación mía, son construcciones de escenarios. Si Estados Unidos decide hacer lo que ha hecho en Venezuela, probablemente abre la posibilidad para que los rusos pues tomen la decisión final de apoderarse de Ucrania. Obviamente, si los rusos toman una decisión así, probablemente también se le va a informar a los Estados Unidos y a los chinos. Y en el caso de China también, ¿verdad? Hay señales. La semana que finaliza el año 2025, hemos visto maniobras militares, ¿verdad?, alrededor de la isla de Taiwán por parte del gobierno chino. Entonces, ¿por qué quiero mezclar estas 3 cosas? Porque yo tengo la percepción que en el reagrupamiento geopolítico de la economía mundial, los gringos deben de haberle informado a los rusos y a los chinos que iban a tomar esta decisión. Los rusos probablemente le van a avisar a los gringos y a los chinos que a lo mejor van a dar un paso de avanzada con el tema de Ucrania, y probablemente los chinos le van a avisar a los rusos y a los gringos de estas maniobras que ya el gobierno chino está realizando, ¿verdad?, en los contornos de Taiwán. Entonces, lo que estamos viendo es una reconfiguración de la geopolítica, Franklin. Cada una de las
potencia se está posicionando en base a los recursos estratégicos que como potencia económica necesitan. En el caso de Venezuela hoy, para nadie es un secreto que la decisión tiene que ver con el petróleo. Los norteamericanos están llevando sus reservas de petróleo ya a números alarmantes. Y en la medida que los rusos y los chinos se han posicionado de tierras raras, de recursos estratégicos a nivel geopolítico, la única maniobra que le quedaba a Estados Unidos era abordar Venezuela. Mira, aquí te quiero poner, vamos a ver dónde lo tengo. Aquí está. Esto es lo que aparece. Bueno, yo no sé, hay una serie de imágenes, algunas creo que son inteligencia artificial, algo de la llegada de Maduro, pero esto es lo último que aparece, perdón, respecto de China, Rusia e Irán al respecto del tema que hemos conversado. Dice, esto es profundamente preocupante y condenable. Esto es lo que han más o menos, este es un resumen, digamos, una nota que publica este día BBC News y que expone las posturas de Rusia, China e Irán y critican el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la detención que se ha hecho de Maduro, ¿verdad? Dice de manera muy general, dice, la incursión militar y la captura del mandatario es algo inédito en la historia moderna de Venezuela. Fue rechazada ampliamente por los gobiernos de Rusia, China e Irán, que han sido cercanos a los gobiernos chavistas que han estado al frente del país los últimos 25 años. El Ministerio de Asuntos Exteriores, dice la nota, de Irán condena firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y flagrante violación de la soberanía nacional y la integridad del país. Por su parte, Moscú, otro aliado histórico del actual régimen, también se pronunció sobre la captura de Maduro y los ataques a distintas bases. Esta mañana Estados Unidos cometió un acto de agresión armada, la califican ellos, ¿verdad? Contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable, señaló el comunicado de prensa de Relaciones Exteriores de Rusia. Y en el caso, instamos finalmente a los líderes estadounidenses a reconsiderar su posición y liberar al presidente legalmente elegido de un país soberano y a su esposa. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, habló con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para expresarle la firme solidaridad con el pueblo venezolano. Y la embajada de Rusia en Caracas se refirió también al ataque e informó que su sede se ha visto afectada. Aquí, por último, aparece, vamos a ver, China, por su parte, vamos a ver la última. China, por su parte, hizo un enérgico pronunciamiento a través de la cuenta del ministro de Asuntos Exteriores de China. China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el flagrante uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y las acciones contra su presidente. Tales actos hegemónicos de Estados Unidos violan gravemente el derecho internacional y la soberanía de Venezuela y amenazan la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe. China se opone firmemente a ello. Bueno, más o menos es lo que estos tres países, y como tú estabas comentando, es un poco lo que dice tanto Rusia como China sobre el tema. No hemos visto, francamente, creo, posturas más fuertes. Yo he revisado y quizás una de las posturas más fuertes que yo vi me parece que es la de Lula, la del presidente de Brasil, que en un mensaje bastante fuerte hizo hasta calificativos y condenó la acción y la calificó de una amenaza a la región suramericana, de una amenaza y una alerta. Entonces, lo que sucede, y yo creo que para ir cerrando, por ahí, me parece que ha sido muy corto el tiempo, Juan José, tú tienes razón, es decir, hay demasiadas preguntas que quedan sueltas. En una conferencia de prensa un poco desordenada y confusa de Trump, no sé si la lograste ver,
que te quiero preguntar sobre eso de manera muy puntual. Tres cosas me parece que destaca. Uno, es una conferencia de prensa montada para autoelogiarse, ¿va? Para nombrarse de todas las formas posibles el mejor del mundo. Por esta operación utiliza a Maduro como trofeo, lo coloca como trofeo, y me parece que está haciendo un uso político electoral de la operación. De hecho, en algunos comentarios que he escuchado, se habla de que ya le está dando espaldarazos a Marco Rubio en función de una figura políticamente que pueda empezar a emerger, ¿verdad? Segundo, y esto tiene que ver con la situación de caída electoral y de popularidad que ha tenido Trump, muy fuerte. Anda por el 30%, abajo del 30% de popularidad o de aprobación, podríamos decir. El segundo tema es que prácticamente ya condenó ¿cómo se llama? A Maduro, independientemente de prácticamente ya lo condenó, así como vimos el caso de Gilmar Abreu, prácticamente ya está condenado, ¿verdad? Ya lo calificaron de todo y eso justifica cualquier tipo de intervención a un país que en teoría es soberano. Y lo tercero que te quiero plantear es, ahí hace un rumbo o más o menos delinea el tema de el petróleo en el futuro y dice, yo voy a administrar Venezuela o nosotros vamos a administrar Venezuela y de aquí en adelante le vamos a dar de comer a este pueblo que no ha tenido comida. Y las empresas petroleras van para allá y con ellas vamos a resolver y prácticamente ya se hizo cargo de Venezuela. Entonces uno dice, a estas alturas del partido, en un ejercicio donde hemos visto un acelerado avance extremo del populismo y el radicalismo de derecha, esto debería de abordarse de manera tan normal. Digo con lo que planteamos al principio, que lo que salen son dudas, pero no hemos visto mensajes. Hay como una pasividad ante este tipo de situaciones. Lo hemos hablado aquí en el país, ¿verdad? Pero también mundialmente, globalmente. O sea, simple y sencillamente agarrar las armas, te vas a meter a un territorio, sacás al personaje y te pones a controlarlo vos. Ese es el mensaje de hoy. Y tú lo dices con esta dinámica que de alguna manera trata de justificar y argumentar esto con instrumentos legales que ya están altamente desfasados. No son aplicables a esta altura. Entonces, esta normalidad o este intento de normalizar todo tipo de cosas no asusta, digamos, en el plano, porque si tratamos de ver el espejo, Juan José, con esta conferencia que da Trump este día y vemos nosotros cómo va El Salvador, se parecen en realidad los métodos donde rompes todos los esquemas y la gente debe decir que es normal. Es decir, aquí, si por ejemplo, así, estamos hablando de manera teórica, pero si de repente se le ocurre a un conjunto de países irse a meter a Estados Unidos y tratar de agarrarse a un Estado, es normal, deberíamos de aceptarlo. O sea, es así la cosa que estamos pasando ya en este nivel de democracia tan destartalada en la que vivimos. Bueno, mira, Franklin, varias cosas. Por ejemplo, la postura de la gran mayoría de países del mundo, ¿verdad? Ha sido de rechazo y condena. Esos son actos diplomáticos, pues, que no han pasado de meros pronunciamientos. Sin embargo, por ejemplo, creo que ha sido más radical la postura de muchos mandatarios y figuras políticas de la Unión Europea. Bueno, incluso sí, hasta de Jean-Marie Le Pen, la más radical de la extrema derecha francesa, se han pronunciado condenando lo que ha pasado. Ahora, ¿por qué es importante analizar la postura? ¿Por qué la Unión Europea ha sido más radical? Por los mismos mensajes que Donald Trump ha dado este día. Donald Trump ha dicho, y el que sigue Groenlandia, y si tomas la decisión de hacer en Groenlandia lo que has hecho en Venezuela, eso va a provocar una tensión en la Unión Europea, a tal grado que muchos mandatarios y muchos funcionarios de la Unión Europea están hablando, por ejemplo, de retirarse de la OTAN. Eso sí ya son palabras un poco mayúsculas, pues.
Como te digo, la mayoría de países del mundo, independientemente que simpaticen o no con Nicolás Maduro, ha sido de rechazo y de condena a lo hecho este día en Venezuela. Pero como te digo, Donald Trump ha dicho cosas importantes hoy en esa conferencia de prensa. Ha dicho el que sigue Groenlandia, el que sigue México. Es decir, parece Colombia, ser que Donald Trump... prácticamente lo amenazaron a Colombia. Bueno, amenazaron a Petro también. Entonces, como te digo, ¿verdad? No han pasado 24 horas, Franklin. Sacar conclusiones en este momento de lo que ha pasado en Venezuela es temerario, ¿verdad? Como te digo, ¿verdad? A mí me ha llamado mucho la postura de la Unión Europea y de muchas figuras públicas, ¿verdad? Como te digo, era interesante escuchar la postura de Jean-Marie Le Pen, la ultraderecha francesa, ¿verdad? Condenando lo que ha pasado en Venezuela, al margen de que no simpatizan con Maduro. Y esto tiene que ver con lo que te he hablado, Franklin, la recomposición de la geopolítica a partir de 4 bloques. Antes de la Segunda Guerra solo había una potencia mundial. Hoy en 2026 hay 3 potencias económicas y un grupo emergente económico y poderoso, los BRICS. Sí. Con el agravante que los chinos y los rusos tienen un pie en los BRICS, o sea que pegan doble, ¿va? Sí. Ahora, ha sido interesante porque, como te digo, los Estados Unidos se están quedando cortos frente al avance ruso y al avance chino en materia de posicionamiento de recursos estratégicos para consolidarse como potencia mundial. Entonces parece ser, y por eso era importante hablar de la doctrina Monroe, porque a lo largo de 200 años la doctrina ha sido América para los americanos. Después de 200 años, ahora es América para los norteamericanos. Y mira qué interesante, porque la doctrina Monroe ha sufrido como 3 grandes variaciones. La doctrina Monroe a lo largo de 200 años ha permitido que Estados Unidos apoye y respalde dictaduras militares en casi en toda América Latina. Basta con recordar, por ejemplo, en el Cono Sur, en el siglo pasado, Alfredo Stroessner, Videla en Argentina y Augusto Pinochet en Chile. O recordar a Somoza en Nicaragua y las dictaduras militares en El Salvador. Luego la doctrina Monroe sufre una mutación, digámoslo así, a apoyar ya no gobiernos de dictadura militar, sino que gobiernos neoliberales. Y ahí puedes ver a Fujimori en Perú, puedes ver a Arena, por ejemplo, en El Salvador, ¿verdad? Y otros gobiernos en el Cono Sur. Y finalmente la doctrina Monroe sufre una nueva mutación. Ahora los Estados Unidos apoyan globalistas anárquicos como Javier Milei, como Noboa, como Nayib Bukele, el mismo Donald Trump en los Estados Unidos, y con un elemento interesante, Franklin. Antes los gringos apoyaban y utilizaban a tontos útiles. Ahora por primera vez hemos visto el resurgimiento, digamos que desde el golpe de Estado que se le da a Noriega, ¿verdad? Donde directamente intervienen los norteamericanos. No habíamos visto un fenómeno tan descarado, digámoslo así, y tan abierto, donde la política norteamericana no ha usado a la oposición venezolana. Fueron ellos directamente los que fueron a traer a Maduro. Y este es otro tema importante de lo que Donald Trump dijo hoy, Franklin. Porque parece ser que nos gusta oír lo que queremos oír. Sí. Pero Donald Trump dijo algo interesante hoy, Franklin, y hay que ponerle atención. Si la oposición venezolana cree que esto que Estados Unidos hizo es para instalarlos a ellos en el poder, el mismo Donald Trump le mandó un mensaje a Corina Machado este día. Usted no va a liderar Venezuela. Ojo, Franklin, o sea, Donald Trump ha dicho muchas cosas este día. Dijo que se va a tomar Groenlandia, amenazó a México, amenazó a Colombia, pero también le dijo a la oposición venezolana, porque hay que ponerle atención a eso, porque el hecho de que Maduro haya sido sacado hoy no implica que Leopoldo López, Corina Machado y toda la oposición venezolana va a tomar el control de Venezuela.
Entonces también Donald Trump ha mandado un mensaje muy claro. Y ojo, porque mira, Franklin, quizás aquí es hora de ir sacando reflexiones a menos de 24 horas. Lo que ha pasado en Venezuela es un mensaje, es un espejo para las dictaduras de derecha y de izquierda en América Latina y a sus cómplices de que Estados Unidos está dispuesto a sacar la escoba y a barrer las dictaduras que no respondan a los intereses de esa doctrina Monroe. O sea, y este es un mensaje incluso hasta para El Salvador. Sí. Aquellos que dicen, ¿verdad? El espejo. Entonces, si aquí quien detente el poder anda haciendo cuentas alegres que Maduro cayó, pues no debería de ser cuentas tan alegres, porque los gringos no tienen amigos, tienen intereses. Y el día que el gobierno salvadoreño deje de servir a los intereses de esa doctrina Monroe, les puede pasar lo mismo que a Venezuela. Entonces, como te digo, ¿verdad? A menos de 24 horas hay mucha reflexión, mucho análisis de lo que ha pasado. No solo es el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos usó la vieja confiable, la doctrina Monroe, para ir a sacar a un presidente por la fuerza. Y ojo, mira, Franklin, porque aquellos que hacen cuentas alegres, que están felices por lo que ha pasado, es que el gobierno de Venezuela no ha caído. El régimen no ha caído, se fue Maduro. La vicepresidenta de Venezuela, quizás pongamos una figura más emblemática, Diosdado Cabello, que siempre ha sido un objetivo estratégico de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? O sea, Diosdado Cabello no fue detenido hoy. Todavía, por eso digo. Sí, por eso te digo. Entonces, aquel que ande haciendo cuentas alegres que el régimen de Venezuela ha caído, se equivoca. Aquel que cree que se ha quitado a Maduro para instalar a Corina Machado, se equivoca. Donald Trump ha mandado mensajes muy claros al mundo. Estados Unidos necesita recursos estratégicos para seguir manteniendo su postura hegemónica ante la amenaza de China y Rusia. Entonces, sí, yo creo para que mantener esta hegemonía va a tener que barrer dictaduras de derecha y dictaduras de izquierda. Lo va a hacer, Franklin. Y mira, vamos a ver. Para El Salvador. Te quiero preguntar esto, pero así muy breve. Yo sé que es complicado, pero quiero abordar el otro tema, pero muy brevemente, porque yo tengo una concepción. ¿Cuáles son, digamos, si hay uno o dos principales propósitos de esta operación de Trump? ¿Cómo se los enumerarías? Así de manera breve a la gente, sin darle tanta vuelta, ¿cuáles son los propósitos de Trump en esta operación? Uno, el control de los recursos estratégicos, el petróleo de Venezuela. Y dos, la consolidación de la geopolítica en esta política Monroe. América es para los norteamericanos, no es para los chinos, no es para los rusos, no es para Irán, no es para la India. América es para los americanos. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo en eso, aunque yo el último lo desmenuzo un poco más. Y a mí me parece que lo que Trump está buscando es colocar piezas absolutamente sumisas y obedientes en espacios que le permitan seguir ampliando ese formato del movimiento MAGA. Una visión totalmente deformada de cómo se hace política en el mundo. Y hay riesgos enormes. Para mí, esto activa un enorme riesgo que es inestabilidad global, porque quieras o no, si tengo diálogo, yo creo que es bueno el pragmatismo político, un poco lo que tú mencionabas, y yo creo que en este caso China y Rusia son dos potencias que operan con enormes niveles de pragmatismo, y eso tenés que tenerlo cuando sos una potencia. Pero lo que hace Trump, que pisotea absolutamente la diplomacia y el ejercicio de la política sana sobre la base del garrote, la política del miedo, imponerte bajo la lógica de cualquier tipo de opresión, eso te genera inestabilidad global, y la inestabilidad global trae enormes consecuencias. Y yo creo esto, mira, esto es bien delicado, pero insisto, tienes razón, hay muy corto tiempo para tratar de hacer posturas más concluyentes, pero estas son como dudas que te van surgiendo.
Países como el nuestro, países pobres, países pequeños, tercermundistas, sin rumbo y además con ejercicios de gobierno autoritarios, populistas, que operan sobre la lógica de, en lugar de abordar los problemas estratégicos o estructurales con soluciones, tratan de venderte ilusiones y propuestas mágicas. Estos países van a quedar atrapados en el servilismo si no logran tener una claridad de rumbo político. Y es un poco lo que nos está pasando, atrapados en el servilismo, donde simple y sencillamente no vas a tener opción más que obedecer, aunque esto implique sacrificar a tu propio pellejo. Ojalá que eso más adelante logremos entenderlo los salvadoreños y la región en general, porque debemos de apostarle a una ruta que no es este mecanismo. O sea, yo creo que esta lógica de tirar por la borda la diplomacia, el ejercicio de la política del diálogo, del consenso, todo eso lo ha sustituido Trump y dijo, no, yo me impongo porque me adulo yo solo y soy el mejor. Imagínate, ahora está definiendo quién debe de gobernar Venezuela. Es que es impresionante. Impresionante. Yo estoy totalmente sorprendido de lo que estamos viendo. Pero bueno. Sí, Franklin, lo que pasa es que, mira, no pasan de ser discursos también de Trump. O sea, que Trump diga que va a gobernar Venezuela, si quien está en este momento al frente del gobierno venezolano es la vicepresidenta de Venezuela, Dilcia Rodríguez. No es Corina Machado, no es Leopoldo López, que eso sí serían tontos útiles al servicio de la política norteamericana. Entonces, como te digo, mira, ¿verdad? Es condenable lo que ha pasado, pues. Sin embargo, Estados Unidos no tenía mayor alternativa ante el posicionamiento chino y ruso en sus recursos estratégicos. Mira. Es decir, y por eso es que, mira, Donald Trump dice, sigue Groenlandia, sigue México, recursos estratégicos. Ahora, mira, en el caso de Venezuela es importante también decir que la semana anterior, la vicepresidenta de Venezuela daba una conferencia donde mostraba documentos cómo las reservas estratégicas de petróleo de Venezuela han sido políticamente bien distribuidas entre las tres potencias. Hay contratos para venderle petróleo a Rusia, contratos para venderle petróleo a China y contratos para venderle petróleo a Venezuela. Ahora, el problema es que, como te digo, la política norteamericana es clara. América para los americanos. Vamos a ver si finalmente, si esto va avanzando, ¿verdad? Vamos a ver cómo va caminando, lamentablemente, lo que ha pasado en Venezuela, si los norteamericanos van a respetar los contratos del gobierno venezolano con Rusia y China. Y ahí probablemente, si eso no se respeta, probablemente sí veamos posiciones más radicales que van más allá de la diplomacia, de condenar el acto, porque como te digo, yo he visto posturas más radicales de parlamentarios europeos que hablan de salirse de la OTAN. Ahí todavía está por verse, pero yo digo que dejemos en jabón. Te voy a leer un par de comentarios sobre el tema y luego nos vamos, unos 2-3 minutos y luego nos vamos así de manera muy resumida el otro tema, güey. El otro lo tenemos más barajeado, digamos, ¿va? Pero para aterrizar a la gente, porque aquí tenemos un rumbo complicado también. Voy rápido a leer algunos comentarios y mira lo que dice Alfonso. Dice, imposible no tocar el tema Venezuela. La maldición del petróleo, uno lo tiene, otro lo quiere. Eso se lo va a quitar, dice. El orangután naranja dijo, nos robaron el petróleo y lo vamos a recuperar. Imagínense las historietas con esto de normalizar este tipo de situaciones. Bendiciones, dice Mercedes Izaguirre. Bendecida noche, saludos MZR. Vichy, buenas noches. Iniciemos el 26 con toda la actitud de querer generar un cambio positivo. Las distracciones solo aprovechan el poder para quedarse en un puesto por capricho. Deja tu like, por favor. Excelente invitado. Feliz noche acá apoyando a los afectados de Cosavi. 10 es mi like, dice Elvita Mejía. Muy buenas noches, Elvita. Saludos, buenas noches. Ya China y Rusia se pronunciaron ante la captura de Nicolás Maduro, pero ya es tarde. El orangután naranja ya es el orangután. Es que aquí a uno le dicen el camello, al otro el orangután. Y después dicen que, ¿cómo se llama? Terminan convirtiendo este tipo de debates en conflictos. ¿Cómo se llama?
sacando de proporciones la discusión. Dice MZR, la resignación de agentes de la PNC a la seguridad de la PGR y otras instituciones del Estado podrían afectar negativamente la seguridad pública, el uso suficiente del recurso policial y las condiciones laborales de los agentes, por lo que surge la necesidad de una revisión estructural de estas decisiones. Saludos, Frank y el licenciado Ortiz, buenas noches. Like número 16, Eulogio. Putin y Xi Jinping ya se pronunciaron, correcto, ahí leímos la postura. Buenas noches, amigo. Ingrid, un saludote. Muy buenas noches. Bienvenidos al 2026, les voy a decir ahora. Y empezamos con pleitos, queriendo vivir de falacias. Así es la cosa. ¿Será que se le entregó y lo demás fue un show? Dice, a las 10 p.m. voy en un en vivo en YouTube, Facebook y Twitter. Será de 10 a 12 todos los días. Los espero. Pueden. Excelente, excelente, Ingrid. Me llega. Vaya, 10 de la noche todos los días. Miren, qué bueno que Ingrid se mete ya full y la vamos a acompañar. Vamos a acompañarte, Ingrid, en este esfuerzo. Que dice, vamos a ver, claro que sí. Dice, solo 12 están viendo y me retiro. Quedan 11, dice. Está bueno, tan lindo. Gracias por irse, Mauricio. Se nos cayó el mundo. Va, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Mercedes, muy de acuerdo con usted, dice. Ingrid Escobar, 10 p.m., hora, dice, ¿de qué? ¿De qué país? Hora El Salvador, entiendo yo, ¿verdad, Ingrid? Hora El Salvador. Saluditos, dice. Vamos a ver, déjenme aquí, voy a seguir ajustando. Buenas noches a todos. Saludos, bienvenida Ingrid. Ahí me manda la notificación, dice, buenas noches, Fran, José y amigos del chat, María Elena. Apliquemos nuestro respectivo like, por favor. Mucha información está circulando en canales de YouTube sobre la intervención militar del pelo de Tusa, apodado el orangután. Y que ustedes de veras que... buenas noches, dice el gallito inglés. Bendiciones y buen video, dice... vamos a ver. Consejo, dice, no lleves muy seguido a Ingrid a la otra abogada, Nina Nelasco, no sé ahí. Bueno, vamos a dejar los consejos, pero creo que Venezuela y China estaban a punto de llegar a un acuerdo. Venezuela y China venían trabajando ya en una serie de temas. De hecho, como dice Juan José, hay compromisos que ya tiene, porque China ha invertido en este tema también de cara a Venezuela. Habrá que ver si estos contratos o convenios, como dice Juan José, se respetan. Dice, por un 2026 que les devuelva la plata, porque ya ha pasado las excusas suficientes como para ver resultados. Ahí le subí un material de cómo Juan José nos explica cómo un juez botó la máscara de las falacias que ha venido manejando la superintendenta. Y ahí se los dejo para que lo vayan a ver. La suerte está echada, Maduro preso y los gringos serán los nuevos dueños del petróleo de Venezuela. Dice, escriba bien, no le entendí ahí qué es lo que quiere decir mi amigo. Dice, el abuelo Trump tiene sed de petróleo, gente. Si nunca hubiera invadido Venezuela, a los Estados Unidos les vale el bienestar de la gente. Eso sí, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. También Trump habla de la teoría del destino manifiesto de Estados Unidos. Ingrid dice, aquí tiene un ejército, la apoyamos y defendemos de los seguidores, dice Elvita. Vamos a ver. Después le van a liberar a Maduro como ahí con el gobierno de Honduras, dice. La ONU debe desaparecer. Este año empezó muy activo, el tiempo pasa y esperamos también se vean cambios en El Salvador. Vamos a ver. Dice, nuevas ideas solo es publicidad y uno ve la realidad. Vamos a irnos quedando por aquí. Son un montón de comentarios que tengo. En Estados Unidos siempre se necesitaba de la aprobación del Congreso para que el ejército interviniera militarmente en cualquier parte del mundo, como cuando invadieron Irak. Hoy quedó claro, eso ya no es así.
es que estos gobiernos son en realidad, dice, los alcaldes solo a afectar los negocios han venido, dice. Por eso vamos a hablar de economía, y ahorita hablamos de economía. No creo, es como que Rusia avisara cuando vamos a atacar a Ucrania. Lo que pasa es que se dan golpes y no se agarran a misilazos, dice. Vaya, pues nos quedamos aquí, Barcito FM, un saludo, y a la licenciada Ingrid Escobar. Juan José, ¿alguna reacción así muy breve para entrarle al otro tema? Son exactamente las 9, tenemos media hora. Bueno, mira, yo quizás la primera reflexión va en función de lo que comencé señalando. La crisis de liderazgo y legitimidad de las instituciones creadas para garantizar la estabilidad en el mundo. Creo que lo que ha pasado en Venezuela ahora, bueno, por ejemplo, las Naciones Unidas ni la OEA se han pronunciado. Entonces, creo que lo que ha pasado en Venezuela genera un primer debate geopolítico. Sigue siendo válido las Naciones Unidas, la OEA, la OTAN, la Reserva Federal, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, como instituciones garantes de la estabilidad económica, política y social del mundo. Yo creo que esto que ha pasado en Venezuela va a abrir un debate amplio, Franklin, sobre la vigencia de instituciones, como te digo, las Naciones Unidas, la OEA, la OTAN. Los europeos están amenazando con retirarse de la OTAN si Donald Trump cumple el discurso de agredir Groenlandia como lo ha hecho en Venezuela hoy. Entonces, creo que, insisto, no sé, ¿verdad? Bueno, a mí me tocó, no sé si la buena o la mala suerte de ser el primer analista en tu programa que expone su punto de vista sobre lo que pasa en Venezuela. El gobierno de El Salvador como tal todavía no se ha pronunciado. Lo ha hecho Nayib Bukele en su cuenta personal, pero no hay una posición oficial del gobierno salvadoreño si está de acuerdo o condena lo que ha pasado en Venezuela. Todavía, por ejemplo, no conocemos la postura del aliado político de Venezuela en El Salvador, el FMLN. Durante toda la semana tú vas a tener otros analistas que a lo mejor den otras hipótesis de lo que está pasando. Yo me quedo más con la geopolítica. Creo que lo que pasó ahora es un acuerdo geopolítico, un acuerdo que no necesariamente los rusos y los chinos lo avalen, pero tienen claridad de que hay una yo no creo que haya habido un pisoteo. Lo que ha habido es una distribución de la geopolítica en función de los recursos estratégicos que las tres grandes potencias económicas del mundo están haciendo, y los BRICS, ¿verdad? De cara al nuevo milenio, Franklin, a un milenio digital, a un milenio donde viene la inteligencia artificial, donde vienen otros temas de política pública. Entonces yo me quedo con un acto geopolítico, sí. Que hay que seguirle dando seguimiento, cómo va a terminar. Creo que han habido pronunciamientos diplomáticos. Por ejemplo, ni los rusos ni los chinos han hablado de declararle la guerra a los Estados Unidos, ni de romper relaciones diplomáticas. Entonces no han pasado de pronunciamientos, ¿verdad?, correctos, sí, en materia diplomática, pero creo que va a depender de cómo vaya avanzando este lamentable acontecimiento en América Latina, como para tener mayores elementos y emitir una opinión un poco más objetiva de lo que ha pasado en Venezuela. Bueno, miren, hay qué montón de comentarios. Mire ese comandante, no nos perdamos, dice, propósito 1, petróleo, propósito 2, petróleo, y propósito 3, petróleo, dice. Está bueno. Miren, yo creo que este tema da para más y vamos a dejarlo. Juan José, ¿te parece que nos veamos el otro sábado para abordar este tema otra vez? Y pasemos ahora al tema económico, porque yo creo que hay un montón de preguntas no resueltas y vamos a ver si en el camino se van despejando. Yo estoy de acuerdo sobre la geopolítica. Ahora, también creo que China, y más China, pero también Rusia, no juegan a saltitos de Chucho Aragán, sino que tienen procesos mucho más estratégicos y pensados. En cambio, el esquema Trump, insisto, es un esquema, no sé, temerario, brusco,
que pisotea la diplomacia, el consenso, y la sustituye por este tipo de populismo tan tóxico que hay, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí y más adelante lo seguimos platicando. Quiero avanzar a este tema muy rápido. Nos queda media hora y yo creo que nos alcanza. Arrancamos un 2026 y sin duda alguna el bache más enorme y más pronunciado que presenta o que expresa el régimen Bukele es la agenda económica. Y a tal punto que nosotros veíamos en varias discusiones que hemos hecho de que esta se convierte en el talón de Aquiles. Este prácticamente es el lado flaco, es donde en realidad más frágil es el formato Bukele. Te quiero preguntar, ¿qué lectura harías tú en materia del 2026? ¿Qué representa políticamente la agenda económica y sobre todo la economía familiar del país para el proyecto Bukele? Bueno, desde la perspectiva de la ciudadanía, lamentablemente mi visión del 2026 es de crisis económica, Franklin. Es decir, este gobierno, ¿verdad?, en su segundo mandato inconstitucional, habló de que iba a ser el quinquenio de la reactivación económica. Ya vamos a año y medio, ¿verdad? Y lo que hemos visto es medicina amarga. Con algunos elementos publicitarios para hacerle creer a la gente, ¿verdad?, que ya inició el despegue económico. Cerramos 2025 con anuncios más que todo publicitarios del gobierno, haciéndole creer a la gente que la economía ha cerrado 2025 con 5.1, cuando solo es el desempeño del tercer trimestre de la economía. Ahora, ¿es malo que el gobierno haga publicidad y actúe como la gallina que pone huevos porque un trimestre de la economía creció 5.1? No, ¿verdad? Es válido. Lo que pasa es que se le quiere vender a la gente que hoy sí, ¿verdad?, vamos por la senda de la reactivación económica. Y esta maquinaria publicitaria tiene que ver porque vamos a un año preelectoral, Franklin, donde como tú bien has señalado, la gente mira el talón de Aquiles en el tema económico. Yo creo que en 2026 vamos a tener mucha publicidad en materia económica, cortinas de humo diría yo, pero yo creo que la gente debe de hacerse 3 preguntas cada vez que mire un anuncio de parte del gobierno en materia económica. Primera pregunta es, ¿cuánta gente ha salido de la pobreza con los anuncios que en materia económica el gobierno haga en un año preelectoral? Esa debe ser la primera pregunta. ¿He salido de la pobreza porque el gobierno anuncia tal cosa? Esa es la primera pregunta que debe de hacerse cada salvadoreño en este país. Segunda pregunta, ¿llevo más ingresos a mi familia para poder cubrir mis necesidades básicas cada vez que el gobierno anuncie una medida económica en un año preelectoral? Y 3, he conseguido empleo porque el gobierno ha anunciado una medida económica en un año preelectoral. Creo que esas son las 3 preguntas que Franklin, que Juan José, que cualquier salvadoreño debe de hacerse. Por ejemplo, este último anuncio del gobierno, que la economía en el tercer trimestre creció 5.1. ¿He salido de la pobreza porque la economía salvadoreña creció 5.1? 2, ¿llevo ingresos para cubrir las necesidades básicas de mi grupo familiar porque la economía creció 5.1? Y 3, ¿voy a conseguir empleo porque la economía creció 5.1 en el tercer trimestre? Entonces, cada vez que este gobierno en un año preelectoral anuncie una medida económica, que yo la llamo cortinas de humo, pues porque en efecto no hay milagro económico, lo que es medicina amarga, como bien dijo el mismo Nayib Bukele. Entonces yo invitar a la ciudadanía a no dejarse apantallar, pues. Vaya, usted va al centro de San Salvador, si está bonito, está lleno de luces, hay una máquina tirando nieve artificial, pero hágase estas 3 preguntas.
He salido de la pobreza porque instalaron una pista de hielo ahí en la Vinaes. Llevo más sustento en mi hogar porque vi nieve artificial caer ahí en el centro de San Salvador. He conseguido trabajo con ir a ver que el centro, la principal cuadra del centro de San Salvador está bonita. Ya comenzamos, hoy el 1 de enero hicieron la primera actividad. Anuncian un desfile tipo el desfile de las rosas allá en la Florida. Sí. Entonces, cada vez que tú mires una cosa así, Franklin, hay que recordarle a la gente estas 3 preguntas. Sí. ¿Ha salido de la pobreza? ¿Lleva más recursos para garantizarle sustento a su familia? ¿Y ha conseguido trabajo cada vez que el gobierno anuncie este tipo de medidas que solo pretenden, ¿verdad?, convertirse en elementos distractores para que no te acordes que ya van cerca de 20,000 personas despedidas en el 2025. Seguimos siendo el país que menos inversión extranjera trae, a pesar de ese 5,1% que también es cuestionable, pues. Yo puedo fácilmente desmontarte ese 5%. El tema son esas 3 preguntas, Franklin. La ciudadanía debe hacerse cada vez que el gobierno haga un anuncio en materia económica, hágase esas 3 preguntas. Ahora podríamos decir, porque se habla de que el país está creciendo. Bueno, ya hay informes oficiales, por ejemplo, la CEPAL ha sacado una información donde en la proyección de crecimiento de El Salvador sigue siendo El Salvador el último en la línea de la región centroamericana. Entonces, digamos, la propaganda de este régimen no dura más de 2 días, pero la mete, la vende por todos lados, la promociona con millonarios, digamos, impulsos, ¿verdad? Y se mueve con mucho show, muchas luces y mucho circo. Pero francamente podríamos decir, y un poco te pregunto esto, yo sé que es una pregunta que te da para más profundidad, Juan José, pero digamos, en realidad, el esquema de la estructura del sistema económico que se ha heredado desde hace ratos acá, donde francamente quienes sostienen el país son los mismos pobres, es decir, los salvadoreños que se van de este país son los que siguen sosteniendo este país. Podríamos pensar en serio, Juan José, que hay algo que haya modificado Bukele de ese sistema tan perverso que hemos tenido, que prácticamente hace que el país sobreviva de las remesas y de los salvadoreños que ahora están siendo perseguidos en Estados Unidos. ¿Hay algo que de verdad estructuralmente haya modificado Bukele, o Bukele sigue en realidad sosteniendo un sistema perverso que golpea y se sostiene del sacrificio de los más pobres? Bueno, yo creería que no ha hecho absolutamente nada, Franklin. Incluso en otros programas yo te he mencionado que en el plan Cuscatlán, que ahora ya no lo hallas en ninguna red social, ¿verdad?, Nayib Bukele hablaba de dar un viraje al neoliberalismo, Lejos de dar un viraje, lo que ha hecho es profundizarlo y consolidarlo, a tal grado que llevamos 37 años de modelo neoliberal. Ahora, a Nayib no le interesa la gente, a Nayib lo que le interesan son los negocios. Y los negocios, Franklin, no se hacen ni con los pobres ni con la clase trabajadora. Se hace con grandes empresarios, exonerándolos del pago de impuestos, sobre pretexto de traer su capital para invertirlo en el país. Mientras tanto, esa clase obrera, esa clase trabajadora, que es la que sostiene la economía del país, le está dando garrote, Franklin. Y ahora ya no solo en el centro de San Salvador, porque ahora resulta que Mario Durán es tan imbécil, ¿verdad?, que confundió el Parque Zurita con el centro de San Salvador, cuando sí, el Zurita queda 20 cuadras abajo de la Vinaes. Sí. Entonces hay que tener claro, el neoliberalismo no es un modelo pensado para favorecer a los pobres ni a la clase trabajadora. Es un modelo pensado para hacer negocios desde el mercado, con grandes empresarios, favoreciendo la evasión, estimulando la evasión fiscal. Mientras tanto, a ese pueblo sufrido y trabajador, como tú mencionas, se le ofrece garrote, se le ofrece cárcel, se le ofrece régimen de excepción. Entonces, este gobierno ha generado una gran crisis económica, Franklin.
y no le interesa resolverla. Le interesa hacer negocios, y los negocios no se hacen con los pobres ni con los sectores sociales más desfavorecidos. Se hace con grandes empresarios, estimulándolos, aprobando leyes desde el Congreso para que no paguen impuestos. Mientras tanto, a los salvadoreños, ¿verdad? A partir del 1 de enero también nos cayó la mala noticia, que el gobierno de Donald Trump pues le ha impuesto un gravamen, ¿verdad? Del 1% Sí. a las remesas que van a ser enviadas a El Salvador. Aplicadas desde el primero. ¿Sí? Y uno podría decir, no mires el 1%, no va a tener impacto económico. Mira, las remesas están a punto de llegar a 10,000 millones de dólares, sí, casi el presupuesto general de la nación. Si tú sacas el 1% de 10,000 millones de dólares, son 100 millones de dólares, Franklin. 100 millones de dólares que pudieras usar para reactivar la agricultura, apostarle a la educación, a la salud, al medio ambiente. Pero no, ¿verdad? La política de este gobierno es gastarse 100 millones en Bitcoin. Entonces, nuevamente las tres preguntas, Franklin. Que el gobierno haya comprado 100 millones de Bitcoin, ¿te saca de la pobreza? Que el gobierno haya gastado 100 millones de Bitcoin, ¿te permite llevar ingresos para cubrir tus necesidades de tu grupo familiar? Que te haya gastado 100 millones de Bitcoin, ¿te va a generar empleo? Esas son las tres preguntas clave, Franklin, que yo invito a la ciudadanía a lo largo de todo este 2026, que es un año preelectoral, donde nos van a seguir vendiendo humo, luces. Bueno, en Semana Santa ya solo falta que venga Cristo del cielo, pues como hoy en Navidad vino la nieve, ¿verdad? Hoy en Semana Santa a lo mejor va a venir Cristo al Salvador. Ya nos están vendiendo la paja que Shakira viene porque el país está bonito, ¿verdad? Sé que han venido artistas toda la vida, hasta antes de que nacieran allí. Si pudiéramos mencionar en esta lógica, Juan José, digamos, concentrar el tema de que la agenda económica y la situación económica de los hogares de la familia salvadoreña se van a convertir en el talón de Aquiles de Bukele. Y se han convertido, se consolidarán como el talón de Aquiles. ¿Cuáles podrían ser esas señales que tú marcarías en el plazo de este 26, año 26, que son inquitables, las que tú ves, estas no se las logra sortear ni con propaganda? Bueno, Franklin, el mismo inicio del año, ya pasó la burbuja, ya pasaron las luces LED, se va a desmantelar la pista de hielo, ya la maquinita no te va a tirar nieve artificial, vienen los útiles escolares, hay mucha gente que ha sido despedida. ¿Cómo va a ser esta gente ahora para comprar útiles si ya no tiene el ingreso que le permitía mínimamente poder comprar ciertas necesidades del año escolar que ya lo tenemos en este momento encima, en enero, ¿verdad? Entonces, como te digo, no se va a convertir, Franklin, ya es el talón de Aquiles de este gobierno. Y el mejor ejemplo lo pone Mario Durán, hombre. Es que, mira, nuevamente quienes nos están viendo te van a decir, nombre Franklin, ese Juan José toma café perico. Mira, esa acción de Mario Durán lo que está mostrando es que están débiles, que tienen miedo de los resultados que puedan obtener en febrero de 2027. Y te voy a dar una hipótesis medio loca, pues, y que por eso te insisto, alguien te va a decir que tomo café perico, ¿verdad? Es que todo parece indicar que, fíjate que Marvin Aguilar decía que Sid Gallup hace dos encuestas, la real y la que el gobierno le vende a la gente. En la encuesta real parece ser que al gobierno le está cayendo el 20, que no es tan cierto que van a barrer con las elecciones. Y en la medida que 2026 vaya avanzando y se vaya agudizando la crisis económica, no sería descabellado que en vez de que la población haga con actos de violencia, sea precisamente el gobierno quien los provoque para que la gente genere desestabilización y luego argumentar que no hay condiciones para hacer elecciones en el país. Y mira, esta idea puede parecer descabellada en este momento, pero veamos Zelensky en Ucrania. Le faltaban 3 meses para terminar su gobierno y con la paja de la guerra con Rusia, ahí está instalado al frente del gobierno de Ucrania.
Sí. ¿Por qué los ucranianos no convocan elecciones, eligen un gobierno que a lo mejor sea más sensato, más prudente y que busque una solución con los rusos? No, ¿verdad? Zelensky se ha quedado eternamente en el poder con la paja que por la guerra no hay condiciones para hacer elecciones. Entonces, en la medida que el tema económico vaya apretando el bolsillo de los hogares salvadoreños, puede parecerte descabellada esta idea, Franklin, pero los conatos de violencia no necesariamente van a venir de la gente para el gobierno, sino que pueden venir del gobierno para que la gente reaccione, queme llantas, haga disturbios y luego justificar que no hay condiciones para hacer elecciones. ¿Y quién se beneficia de que no haya elecciones? Los diputados, los alcaldes y el mismo Nayib Bukele. Sí, hay que decirlo, totalmente de acuerdo en eso. Bukele, cuando mejor le ha ido, es cuando él autoprovoca crisis y esas crisis le ayudan a moverse en un entorno de caos. Esto que estamos hablando, José, y esto para cerrar, puede llegar a generar mayores niveles de tensión. Este año hemos cerrado el 2025 con situaciones dramáticas. Más de 4.000 despidos en el sector de los educadores. Cerramos la última semana del 2025 con otro suicidio de un maestro, no sé si lo viste, aquí en la zona de La Libertad. Se colgó él. Hemos visto despidos, más de 7.000 despidos en el sector salud, en una condición totalmente fuera de cualquier marco institucional. Eso es simple y sencillamente una operación desmedida de poder político. Habla Luis, no me acuerdo, el presidente de Campo, ¿verdad? Luis Treminio, perdón, habla de que en 5 años la agricultura prácticamente va a ser historia. Y eso implica campesinos, o sea, eso implica gente, no es así nomás. Hablamos de cómo cerró la situación de los vendedores ambulantes. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Puede esta presión social ir evolucionando a algo que genere o que nos lleve a un entorno más oscuro? Este año, ¿lo ves tú? ¿O se va a lograr mantener el miedo como la principal, digamos, tendencia, como el denominador común en la dinámica social? ¿O puede pasar algo distinto? A partir de esto, el talón de Aquiles es la economía. Mira, Franklin, el hermano de Walter Araujo, decía una frase interesante para el análisis político, ¿verdad? Él decía que las dictaduras no se van con elecciones. Hoy precisamente Donald Trump recordó eso en Venezuela. Entonces, el hermano de Walter, siempre se me olvida el nombre, Carlos Araujo, decía, no, mire, las dictaduras no se van con elecciones, se van con procesos sociales más fuertes. Y claro, como te digo, ¿verdad? En este momento puede ser descabellado creer que al gobierno no le interese hacer elecciones, pues, porque como vende la idea que el 97% lo ama, ¿verdad? Pero mira lo que pasó ya en el Parque Surita, pues. Yo creo que ahí se ha generado un proceso social interesante que va a haber que darle seguimiento. El malestar social va en aumento. Y si a la dictadura no le interesa hacer elecciones porque a lo mejor tiene claro que está dudando de los resultados electorales, yo siempre lo he dicho, yo veo débil a Nayib electoralmente. Es que si estuviera fuerte no hubiera hecho la reforma constitucional que hizo para adelantar las elecciones. Ahora, estos conatos que se dieron en el Parque Surita, más todo lo que estamos viendo en el centro de San Salvador, los despidos de empleados públicos, es decir, la bolita de nieve va creciendo, Franklin. Y si el gobierno mira que las elecciones no le van a favorecer, probablemente se invente, ¿verdad? Disturbios y conatos de violencia para justificar, como hace Zelensky en Ucrania, para no hacer elecciones. Entonces, yo me quedo con esa frase que dijo Carlos Araujo, o sea, las dictaduras no se van por buena voluntad. Sí. Las dictaduras se van porque los pueblos se hartan
de solo ver Y luces, reacción. de solo ver humo, de solo ver espuma, de solo ver burbujas. Bueno, mire qué dice, ve, ojalá hiciera el show que le va a pagar a los afectados de COSAVI. Son miles de dólares de un préstamo que terminó en estafa. Totalmente de acuerdo. Juan José, te agradezco. Buena plática, nos quedamos picados con el primer tema, pero yo digo que le demos esta semana y el sábado ya vamos a tener otros elementos. Y es que hay una cantidad de preguntas sin resolver, pero creo que se ha hecho una buena reflexión. Veo que la mayoría de comentarios, por lo menos los que están, digamos, en la discusión, coinciden, porque hay una buena cantidad de comentarios que no tienen nada que ver con el programa, pero bueno, así es el mundo y hay que entender. Yo quiero agradecerte, Juan José, por el tiempo, buena plática, la verdad es que es bien orientador y a mí me parece que si la gente le sirve un poco este ejercicio y digamos, compartir visiones y pensamientos, pues que lo vaya echando a su bolsa, ¿verdad? A su matata, como dicen. Y si no, pues bueno, gracias por venirnos a escuchar. Juan José, gracias y feliz inicio de 2026. Bueno, gracias, Franklin. Quizás solo cerrar con dos ideas que no se pudieron desarrollar ahora por el tiempo. Bueno, lo que ha pasado en Venezuela también trae implicaciones para la economía global y para la economía salvadoreña. De entrada, el precio del crudo se puede disparar por lo que ha pasado en Venezuela. Incluso las bolsas se pueden desplomar por la decisión de Estados Unidos de hacer lo que hizo en Venezuela. Ahora, en el caso de El Salvador también, ¿verdad? Hay que revisar la relación con China, la prioridad de Estados Unidos sobre la seguridad nacional, ¿verdad? Y la presencia de los chinos en El Salvador puede ser un elemento político, ¿verdad? A considerar de cara, como te digo, ¿verdad? Que Donald Trump está enseñándole la escoba a todas las dictaduras de derecha y de izquierda que no atiendan la política Monroe, que no obedezcan los designios de Estados Unidos como potencia económica. Y el tema de la relación de China con El Salvador puede ser un elemento también clave que puede desencadenar procesos sociales aquí en El Salvador. Totalmente. Bueno, nos quedamos por acá. Te agradezco, Juan José. Un abrazote. Y esperemos que este 2026 traiga más lucha, resultados y propósitos cumplidos para los afectados de COSAVI, que nos han demostrado que son incansables y que cuando se comprometen van a fondo, ¿verdad? Un abrazo a toda la familia que han logrado generar en realidad una cohesión importante. Fíjate cómo es importante esto. Ustedes son un ejemplo en varias líneas. Ustedes no son personas que tienen unidad o afinidad o igualdad de pensamiento político. Y hay de diversas formas, pero se lograron consolidar y crear un proyecto común que los mantiene unidos. Han logrado crear un modelo, un ejercicio y una práctica concreta de cómo podemos hacer pensamiento colectivo cuando nos ponemos enfocados en un solo puerto. Y ahí la gente no se peina del mismo lado, ahí cada quien tiene su propia película. Pero vean cómo funciona esto. Esos son ejemplos que debemos de entender. ¿Sí o no? Sí. Bueno, y ahí te va a quedar el recordatorio de las tres preguntas. Durante todo el 2026, pueblo salvadoreño, hágase las tres preguntas cada vez que el gobierno haga un anuncio en materia económica en un año preelectoral. Excelente, dice, oí, excelente cátedra, Juan José Ortiz, un excelente, dice, tema y sistema economía, Edgar Flores. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan José. Nos quedamos pendientes para la otra semana. Un abrazo. Bueno, feliz noche para todos. Bueno, miren, nos quedamos por acá. Agradecerle. Voy a hacerles la invitación nuevamente. Váyanse al canal de Ingrid a las 9 de la noche. O sea, ya está ahí. Váyanse a ver el programa. Les agradezco. Insisto, pónganle coco porque ustedes me reclaman acá. Pero este no es un programa para un club de alabanza. Este es un programa para debate, para análisis, para escucharnos.
lo más seguro es que de repente entra a algún desentonado que lo que trata es generar distracción. Yo creo, aquel día les comenté la fábula de el tigre, el burro y el león. Allá de ustedes si quieren seguir discutiendo con el burro. Ya saben quién salió perdiendo. Yo les insisto, sigamos haciendo que este espacio crezca. Sigamos haciendo que nuestro pensamiento influya e incida. Sigamos demostrando que nosotros creemos y estamos convencidos en el propósito que estamos empujando. Esto no es personas, esto no es quién es el que más le aplauden o quién se cree que es el más brillante de la clase. No, esto es la capacidad de que podamos contribuir a que cada vez más salvadoreños vayan deportando. Aquí no buscamos protagonistas, caudillos, ni enfermos que necesitan que les estén alabando para que se crean en realidad que son necesarios o superiores. Ese mundo del individualismo no es para este programa. Ese mundo del individualismo, déjenlo fuera y dejen que allá cada quien sea feliz porque se cree que es el protagonista y la estrella de la película que él está armando. No, nuestra historia es distinta. Nuestra historia es de reflexión, de pensamiento, de análisis, de crítica, donde en realidad el factor que determina es cuánta gente más logramos hacer que piense, que reflexione y que mire la realidad con ojo crítico. Ese es el punto. Aquí no buscamos quiénes son protagonistas, quiénes son en realidad la estrella del viernes o del sábado o de la película de ahora. Eso es irrelevante. Eso déjenselo a aquellos que tienen poca autoestima y que probablemente tienen mucha duda de su propia capacidad. Esa gente que tiene muy poca autoestima, hay que dejarla. Y hay que dejarla que llegue. Normalmente llega calladita y trata de contribuir con nosotros. Déjenlo. Concentrémonos a donde están los temas y sigamos colaborando. Estamos empezando un año, 2026. Hemos cerrado un ejercicio muy bueno en el 2025. Y yo creo que hemos logrado entender a dónde está el quid de las cosas. Y ahora es un año que nos va a permitir no solo seguir aprendiendo y creciendo, sino también seguir contribuyendo, pese a que hay enormes amenazas. Concentrémonos en donde está el tema verdadero. Nosotros sabemos que en esta comunidad hay gente valiosa, importante, muy inteligente, con una enorme capacidad y que por alguna u otra razón tenemos la bendición de que nos acompañe y nos acompaña de corazón, no por interés. Nos acompaña porque cree en el esfuerzo, no porque le estamos en realidad dando esto o lo otro. Nos acompaña porque de verdad considera que este esfuerzo es un esfuerzo valioso, que tiene en realidad propósitos y objetivos claros. Y eso debemos de seguirlo potenciando. Yo les invito, no sigamos cayendo en la fábula del burro, el tigre y el león. Si ustedes quieren discutir y debatir con burros, allá es su problema. Pero este es un espacio abierto, donde puede venir quien quiera. Que nosotros no tenemos miedo de discutir y de debatir con la gente, de escuchar, de aprender si es necesario. Porque más allá de crear un club de alabanza, esto es un espacio que nos permita ampliar nuestra capacidad de reflexión y de análisis. Buenas noches, bienvenidos al 2026 y espero que este año logremos seguir avanzando como lo hicimos en el 2025. Que descansen.